basándonos en los resultados de la encuesta o la votación que se hizo en la plataforma, pues el ejercicio elegido por ustedes para resolver de la guía es el ejercicio número 4, ya que es el que tuvo mayor votación. El ejercicio 4 de la guía dice que hay que crear un programa que visualice un triángulo isósceles de 10 filas, como se muestra a continuación. Es decir, hay que crear esta estructura en el navegador, ¿sí? Para ello hay que analizar cómo está esa estructura. Para empezar, dice que son 10 filas. Entonces nosotros sabemos que va a ser un proceso repetitivo. El que va a ser repetitivo decirle al navegador escribir una fila, escribir otra fila, escribir otra fila. Es decir, el proceso de escritura de fila va a ser repetitivo. Entonces, para empezarlo a desarrollar, lo haríamos de la siguiente manera, ¿sí? Sabemos que es un for, pero le voy a poner nada más ejercicio 4, ¿ya? Y sabemos que en la parte el JavaScript lo podemos crear en la parte del head o lo podemos crear en la parte del body, ¿sí? En mi caso lo voy a crear aquí arriba en el head, el script, ¿sí? Ya sabemos que es un lenguaje JavaScript. Bien, y lo primero que tenemos que hacer es que sabemos que va a ser un proceso repetitivo y que vamos a manejar filas de impresión. Por lo tanto, ¿sí? Esas filas de impresión, voy a crear una variable, lo voy a llamar fila, y voy a crear una estructura for, ¿sí? Que la variable inicial ya la tengo creada, se llama fila, y el tamaño, o más bien dicho el inicio, va a ser desde la primera fila, ¿sí? Hasta llegar aquí. En este caso el valor de ya no sería mayor, sino hasta una fila menor o igual a 10, y me va creando, tengo que irlo haciendo en aumento, así de esta manera, ¿sí? Y vamos a borrar esto, no sé. Bien, teníamos la estructura for y dijimos que el proceso repetitivo es un proceso de escritura, escritura, escritura. Por lo tanto, sabemos que internamente en el for tiene que haber la instrucción document.write, ¿sí? Document.write. Eso es lo que va a ser lo repetitivo, y por lo tanto esta, digamos, sería una estructura básica. Pero ahora hay que considerar otra cosa. Antes de escribir el asterisco, antes de hacer este proceso, si yo hago esto ahorita y lo muestro, él lo único que me va a escribir es un asterisco en cada fila. Es decir, en la fila 1 un asterisco, en la fila 2 otro asterisco, y así sucesivamente. O incluso ahorita, así como lo tengo, él me va a escribir asterisco, asterisco, asterisco. Al final, lo que voy a tener en el navegador van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y así sucesivamente voy a tener una serie de asteriscos, todos a la par de otro. Entonces, para que él vaya fila por fila, entonces lo que tengo que hacer es concatenar esta parte del asterisco, lo tengo que concatenar también con la instrucción BR para que él me haga un salto de línea. Así como lo tengo ahorita, si yo lo ejecuto, ahora sí voy a tener un asterisco, me va a hacer salto de línea, otro asterisco, salto de línea, otro asterisco, salto de línea, y así sucesivamente se va a ir hasta llegar a la fila 10. Pero todavía falta resolver el hecho de que en la fila 2 él debe de incrementar, en la fila 3 él debe de incrementar, y así sucesivamente.
Para esto nos vamos a tener que auxiliar de otra variable, una variable que vaya guardando el histórico previo, es decir, el anterior. Observe, ¿por qué digo el anterior? Para poner un asterisco, anterior al asterisco no había nada, ¿sí? Entonces lo anterior es nada. Pero para la fila 2, ¿sí? Él escribe un asterisco, pero el anterior era un asterisco. Significa que el anterior más el asterisco nuevo de la fila 2 me van a generar estos dos. Luego estos dos se convierten en la fila anterior para la fila 3. Es decir, serían estos dos. Y más la impresión del tercero y así sucesivamente. Es decir, en lugar de imprimir solo o escribir solo un asterisco, también considero el estado previo, el estado anterior. Entonces, para el estado anterior puedo auxiliarme de una variable, ¿sí? Que le voy a decir, le voy a poner anterior, por ejemplo, que está referido a lo que había en la fila anterior. E incluso ese anterior lo voy a poner de una sola vez al inicio vacío. Miren, así de esta manera. Entonces, y esta variable es de tipo cadena, por lo tanto el asterisco también es de cadena. Miren, ¿ya? Entonces tenemos que el anterior empieza vacío, viene la primera vez. Entonces, si yo coloco aquí el anterior más el asterisco, significa que si es la primera vez, el anterior no vale nada, ¿sí? Pero encuentra un asterisco, por lo tanto me va a escribir la primera fila, ¿sí? Y tenemos que cerciorarnos que ese asterisco ya quede en el anterior. Por lo tanto, vamos a ponerlo ahora así, de esta manera. Que le vamos a decir que el anterior se va a ver modificado, ¿sí? Por esto. Por esto de aquí. Y aquí ya puedo quitar el asterisco. ¿Por qué voy a quitar el asterisco? Lo explico nuevamente. Viene aquí en la ejecución, llega anterior, no tiene nada. Entra la primera vez al for, entonces el anterior no tiene nada, pero ahora dice únamelo a un asterisco. Por lo tanto, la primera vez el anterior va a cambiar su valor, ¿ve? Este anterior, y va a trebar un asterisco y un salto de línea. Termina esa instrucción del for, ¿sí? Y ahora tenemos la parte de que a la siguiente ejecución del for, a la siguiente corrida del for, fila vale 2 y por lo tanto estamos hablando de la segunda vez. En la segunda vez el anterior sí ya tiene un asterisco, más este otro nuevo van a ser dos asteriscos y se guarda nuevamente en la variable anterior. Esa variable anterior que ya tiene dos asteriscos lo va a imprimir y va a mostrar más el salto y lo va a mostrar y así sucesivamente por las 10 filas. Voy a borrar esto, le voy a dar guardar, ¿sí? Y hacemos la prueba lo guardé en el escritorio, si usted se fija aquí tenemos, y ahora lo voy a probar, ¿sí? Le doy doble y ahí ahorita solo me muestra 1, ¿sí? Vamos a verificar, ¿sí? Tengo la fila, ¿sí? Aquí el incremento dejamos la variable i y tenía que ser la variable fila para que fuera incrementando hasta llegar a 10. Le doy guardar y ahora sí ejecutamos y ahí lo tenemos. Miren, observen justo lo que pide el ejercicio. Fila 1, fila 2 hasta llegar a la fila 10 con 10 asteriscos. Bien, esa es una forma en la cual solo utilizamos lo que es un arreglo de estructura repetitiva, pero nos auxiliamos de la variable anterior. Pero este ejercicio también existe otra forma de realizarlo. Para ello, fíjese bien, primero lo voy a poner comentado esto, ¿sí? Lo voy a poner en comentario para que no me lo ejecute. Lo voy a guardar, lo actualizo, ya no tengo nada, ¿sí? Ahora vengo y le voy a
hacer el segundo procedimiento. La otra forma de hacerlo es utilizar siempre la estructura for, ¿sí? Pero adicional de crear lo que son filas, puedo crear también columnas. Es decir, voy a crear, aparte de ir una fila de 1 a 10, porque esas siempre van a ser necesarias, es decir, siempre voy a requerir que él haga un salto de 10 filas, ¿sí? Eso es uno. Entonces ahora voy a requerir otro for interno, ¿sí? Que es el que me va a manejar las columnas. Por lo tanto, voy a necesitar otra variable que le voy a poner call, ¿sí? De columna, ¿sí? Y la diferencia en este caso de las columnas es el que me va a manejar el asterisco, ¿sí? Las columnas, si yo reviso mire, esto es como una estructura donde aquí tengo estos pertenecen a la columna 1, estos a la columna 2, estos a la 3 y así sucesivamente. Mire, asterisco columna 1, ¿ve? O sea, si yo comparo, aquí tengo columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, ¿sí? Y observo que en la primera fila solo hay una columna, en la segunda fila hay 2 columnas. En otras palabras, cada vez que aumento de fila, tengo que aumentar de columnas. Por lo tanto, la estructura repetitiva va a ser que para la fila voy a ir de 1 a 10 y la columna voy a ir desde 1 hasta la cantidad de filas que existan en ese momento. Por lo tanto, aquí en lugar de ser 10 va a ser fila. ¿Cómo va a funcionar? Va a funcionar que si es la primera vez, fila va a valer 1 y columna va a ir desde 1 hasta 1. ¿Ve? Y luego cuando fila valga 2, columna va a ir desde 1 hasta 2. Cuando fila valga 9, columna va a ir desde 1 hasta 9. Y ahora, ¿qué es lo que va a escribir? Ahora sí, lo único que necesito escribir ya no van a ser saltos de línea aquí adentro, sino que los saltos de línea tienen que estar afuera. Es decir, los saltos de línea se van a hacer, si ya terminé una columna, ahí sí haga salto de línea. Terminé las columnas, ahora haga salto de línea. Es decir, cada vez que termine una fila, ¿sí? La fila empieza, estas son las llaves y esto representa la columna. Por lo tanto, al terminar una columna, es decir, que va a ir a hacer otra fila, lo que debo de hacer es hacer un salto de línea. Entonces ya no utilizo la variable anterior, no, que simplemente un salto de línea cada vez que me voy a pasar a la siguiente fila. Y internamente yo solo necesito que las columnas, lo único que me van a ir escribiendo es el asterisco, así de esta manera. Las columnas solo se encargan de escribir asteriscos de acuerdo a la cantidad de filas. Y al terminar de escribir la columna y me voy a pasar, antes de pasarme a la siguiente fila, tengo que escribir un salto de línea. Así sería, digamos, la otra forma. Y para ponerlo igual a su compañero, entonces lo puedo poner aquí, miren, fila y columnas. Y quito esto para no confundirnos. Bien. Haciendo esto, le doy guardar, ¿sí? Digamos, en una segunda forma de resolverlo. Entonces, tengo, si yo le doy a actualizar, mire, el mismo resultado. Es más, si yo quiero, ¿sí? Puedo quitarle el comentario a todo esto, ¿sí? Con control pleca, ya tengo 2 for, mire, solo que en un for me maneja la variable anterior y la fila, y en el otro for me maneja filas y columnas. No importa que utilice esta misma fila, ¿por qué? Porque cada vez que entra el for, él vuelve a tomar un valor inicial, ¿sí? Si ahora le doy guardar, vamos a tener que, mire, me ha dibujado 2 elementos, que son los 2 procesos de for, ¿sí? Los 2 triángulos en ese caso. Ahora bien, si usted se fija, en realidad la demostración se las mostró, se las pusimos así, de esta forma, pero el enunciado del ejercicio dice un triángulo isósceles, y un triángulo isósceles es aquel que se mira que 2 de sus lados son iguales. Si yo veo el resultado, no logro ver que 2 de sus lados son iguales. Es como que estuviera viendo un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque aquí en la demostración de salida hubo un error al momento de mostrárselo, le faltaba todavía el ejercicio. Este todavía no es un triángulo isósceles, este es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo hago para convertirlo en un triángulo isósceles?
Pues para eso me auxilio de lo que es el estilo, y yo le puedo decir que en lugar que me los empiece a escribir desde la parte izquierda, la alineación izquierda, yo le puedo decir que voy a tener un estilo. ¿A quién le voy a dar estilo? Le voy a dar estilo, en este caso, ¿qué tipo de estilo? Voy a hacer un estilo de texto de CSS, y al que le voy a dar estilo es a la etiqueta body. ¿Por qué? Porque a la etiqueta body yo le voy a decir que todos los textos estén alineados al centro, ¿sí? Con este parámetro de estilo que le dé al body, al momento de escribir los document write, vamos a tener el siguiente resultado, que en todo caso sería este. Mire, ahora sí, estos son triángulos isósceles, que dos de sus lados son iguales. Miren, y construidos a partir de asteriscos. Ahora bien, otro parámetro que le podemos dar es que este es en su tamaño normal. Entonces, aprovechando la hoja de estilo, podemos decirle de una sola vez que el font size, el tamaño de los asteriscos, va a ser, por decirle algo, 28 píxeles. Así ya no tengo que estarle yo dando zoom con el mouse o con el navegador, sino que él automáticamente va a construir estos triángulos isósceles de manera centrada y con un tamaño más grande. Le doy a actualizar y ahí lo tenemos. Miren, ya él con CSS tiene ese parámetro. Y esto sería las dos formas de realizar ese ejercicio según lo establecido en el planteamiento.